Hola, estamos viendo la disciplina metropolitana, los elementos que tienen que construirse para crear esa disciplina que aún hoy no existe. Hoy vamos a dar un vistazo al lado científico de la disciplina, el lado técnico, que son las curvas que realmente gobiernan la metrópoli en los diferentes tipos de fenómenos. Debemos ser conscientes de estas curvas porque eso nos permite mirar hacia el futuro de la evolución de estos fenómenos y no cometer el error de malinterpretar cuál es la evolución. Vimos en las primeras presentaciones cómo el mundo se está moviendo de lo rural a lo urbano. Y fue en 2010 que teníamos este equilibrio entre el 50% de la población mundial viviendo en áreas rurales y el 50% en áreas urbanas. Pero esto está creciendo mucho a razón de 300.000 personas todos los días, lo que significa una metrópoli de 2 millones de personas cada semana. Y no estamos lidiando con eso. Y esa curva podría parecer exponencial. Parece que continuará para siempre y que aumentará la velocidad, lo que no es así. Esa curva tiene una asíntota, tiene un punto de inflexión donde permanecerá constante. Eso ha sido calculado por demografía en el rango de 11.000 millones de personas. Sin embargo, lo que estamos tratando ahora es con la tipología de la curva. Estas curvas se llaman sigmoides, y debemos entender que algunos de estos fenómenos metropolitanos funcionan dentro de esta curva sigmoidea. Por ejemplo, vimos la población. La propiedad de automóviles generalmente se satura cuando alcanza un nivel de 0.7 carros por persona, es decir, 7 carros cada 10 personas. Cuando una ciudad alcanza ese nivel de 7 u 8 automóviles por cada 10 personas, la gente no compra más vehículos, sino sustituye el viejo por uno nuevo. Pero no es un aumento, por supuesto, por lo que hay una asíntota que es el límite. Desafortunadamente, en muchos países todavía se usa un automóvil cada 10 personas o 3 autos cada 10 personas. Y por eso la propiedad de automóviles está creciendo muy rápido. Y es por eso que tenemos estos enormes atascos de tráfico, porque ellos no son capaces de gestionar ese tráfico para producir tranquilidad al público. Pero ahora no estamos tratando con políticas, sino estamos tratando con curvas, y así vemos que esto es una asíntota, una curva sigmoidea, y debemos darnos cuenta de que hay un límite de saturación y no crece para siempre. También vimos cómo la infraestructura en una metrópoli tiene también un límite. Una vez que tienes todos los metros, todos los trenes, todos los aeropuertos y todo, no necesitas ir a ese ritmo al construir la metrópoli. La metrópoli está casi construida y debes mejorarla, obviamente. Tienes que introducir nuevas tecnologías y tienes que cambiar los elementos porque tus economías cambian. Tus necesidades sociales están cambiando y así sucesivamente. Pero ya no es el esfuerzo de construir. En muchas metrópolis del mundo hemos visto los periodos antes de tener las infraestructuras y luego de obtenerlas o manejarlas. Y las diferentes metrópolis de todo el mundo se encuentran en diferentes etapas de esa evolución. O en la evolución, las metrópolis entran en esa fase, en ese determinado momento del tiempo, y el paso a la siguiente fase en un momento diferente de tiempo. En las diapositivas tienen algunos ejemplos de esto. Esa curva es una vez más, como ven, sigmoide. Tenemos los otros tipos de curvas, que es el crecimiento, la expansión de la metrópoli, no solo en población, sino también en crecimiento urbano. Y esas curvas pueden verse como una curva exponencial, como una curva logarítmica, pero, de hecho, no. Como ven ahí, las metrópolis emergentes que están creciendo, muchas de ellas al 5% por año, lo que significa que se duplica cada 14 años, como vimos en una de las presentaciones anteriores. Y todas aquellas metrópolis más estables, que están creciendo a un paso más pequeño. Pero la curva logarítmica exponencial trabaja principalmente en el movimiento o expansión de las economías de escala. Vimos que un animal a medida que crece es eficiente en cuanto al consumo de energía, y cómo las metrópolis también a medida que crecen multiplican su productividad y su eficiencia, y por eso las metrópolis están creciendo, ya que ello es más que una curva exponencial. Entonces, hay otra curva que hemos visto en otra presentación, que es la curva de Want.
en el que creces y creces hacia la cima de una eficiencia y luego hay un momento en el que comienzas a no ser tan eficiente. Bajas y luego te metes en un atasco y mueres o realmente vas a un cero. La curva de Wundt ha sido pensada en la reacción psicológica a la complejidad. Si estás enfrente a una obra de arte, si es muy simple, no te proporciona la emoción artística. Si se vuelve más compleja, terminas con mucha emoción artística. Y luego, si se vuelve más compleja aún, incluso puede ser dolorosa. Como en la música o en el arte de muchas maneras. Pero eso funciona también en una metrópolis, por ejemplo, con el tráfico, que crece, tiene varias carreteras con una capacidad para el tráfico y está siendo más eficiente porque la gente va a poder moverse. Pero hay un momento que se llama momento de congestión cuando pones otro automóvil más y la cantidad de tiempo que toma a todos los otros autos que están en el sistema se vuelve más lento. Por lo que introducir un automóvil en lugar de proporcionar más eficiencias es reducir la eficiencia de todo el sistema. Cuando estás con este tipo de curva e introduces más y más vehículos, terminas con un atasco y toda la metrópoli se para. Y es ahí donde las metrópolis no funcionan. Y tenemos muchos ejemplos en todo el mundo. Nairobi tiene atascos que tardan 3 horas en descongestionarse. ¿Y cómo se puede manejar esto? Puedes, ya sea, incrementar la infraestructura o gestionar el manejo de esa infraestructura de manera diferente, que sea más eficiente. Y eso se da moviendo esa curva en capacidad, como se ve en la curva roja en comparación a la negra. Con esto se está aumentando la capacidad de dos formas, mediante el manejo o la inversión en la infraestructura. Pero debes ser consciente de ello cuando tomas una decisión en la metrópoli. Y aunque aumentes la infraestructura o aumentes la gestión, hay un límite, y es ahí cuando tienes que cambiar el paradigma de la metrópoli. Tienes un momento de inicio de crecimiento, en cierto contexto, tienes una madurez y empiezas un declive. Cuando no puedes aumentar esa capacidad, cuando estés realmente en un límite, tienes que cambiar el paradigma. Y ese tipo de paradigma es entrar en un nuevo tipo de curva. Y ese tipo de paradigma es lo que estamos viviendo ahora en el área metropolitana. Estamos viviendo un momento donde el enfoque urbano que teníamos hasta ahora ya no trabaja más. Podemos ver que las metrópolis no son capaces de manejarse ellas mismas. Tenemos entonces que cambiar el paradigma de tratar con la metrópoli. Es ahí donde estas conferencias de introducción están tratando de promover que ese cambio de paradigma, desde el gusano hasta la serpiente, del ADN de una ciudad a un ADN de metrópoli. Estamos en el momento de la duda y la incertidumbre. Estamos en el momento en que realmente no sabemos cómo cambiar ese paradigma. Eso es lo que estamos haciendo en una investigación en el MIT, en el Politécnico de Milán, entre profesores y profesionales de todo el mundo. Estamos construyendo esta disciplina del conocimiento, que nos proporcionará el nuevo paradigma metropolitano. Podremos ser más precisos. Nosotros, en Madrid, en 1996, luego tendremos una presentación sobre Madrid, presentamos una nueva forma de abordar la metrópoli que creemos que es la base de todas las cosas de las que estamos hablando hoy. Publiqué un libro sobre estos temas. Estamos en un momento que esto está tomando impulso. Aún no se han convertido en la forma en que lidiamos con la metrópolis, y tuvimos la ocasión en la conferencia Habitat 3, el 2016 en Quito, de presentar el genoma metropolitano, la dimensión metropolitana, pero nosotros tenemos que esperar unos años para desarrollar esa disciplina de una forma mucho más fiable. Tan pronto nos demos cuenta que debemos cambiar de paradigma, más eficiente será, como se puede ver en estas curvas. Cuanto más tardes en cambiar de paradigma, menos eficiente será porque el nuevo paradigma tardará más en despegar y para entrar en crecimiento. Hay algunos intelectuales profesionales, como Janice Perlman o Pat McLagan, que están lidiando con esa forma de hacer una revolución mental de un cambio de paradigma, que es incluso mucho más difícil. Entonces, tenemos otro tipo de curva, que es la curva de frecuencia, que tienen dos ramas, y no se puede ir de una rama a otra sin un valle de ineficiencia. Esa es, por ejemplo, la forma en que los gobiernos, las naciones, trabajan. Las economías impulsadas por el mercado versus las economías impulsadas por el Estado. Si tienes una empresa impulsada por el mercado, necesitas algunos aspectos de participación pública, que produce la infraestructura, que produce el bien común, para que la economía alcance el mejor momento de crecimiento.
Y si tienes una economía impulsada por el gobierno, tienes cierto nivel de eficiencia, que es menor que el impulso por el mercado, pero que hay cierta eficiencia. No hay forma de pasar de una a otra en una pendiente, se tiene un valle. Por eso te mueves de un sistema a otro a través de revoluciones, y no puedes tener una pendiente suave de un sistema a otro. Pero, dentro del sistema impulsado por el mercado, se tiene la máxima eficiencia que requiere una participación del gobierno alrededor del 40 al 45% de la economía, los cuales están en ciertos gobiernos y estados europeos. Están en ese rango, por ejemplo, como Francia. Cuando se alcanza la máxima eficiencia, pero esa no es la máxima rentabilidad, la eficiencia económica se consigue cuando se dispone del máximo rendimiento de márgenes y que estos están representados por la pendiente, no por el número absoluto, y se alcanza esa pendiente máxima en niveles más bajos en el 30% de participación del gobierno, que es rico en otros países como por ejemplo Estados Unidos. Así que tienes esto dentro de un sistema democrático. Dentro de una economía de mercado, usted tiene la diferencia y debe comprender esta curva para comprender qué hacer con su metrópolis. Esa curva tiene muchos aspectos y se puede calibrar para cada uno de los fenómenos que están estudiando en la metrópolis. Esto tiene aspectos en el tráfico, tiene aspectos en la vivienda, como la calidad de la casa y el costo de la casa se relaciona con los ingresos del grupo social. Y luego finalmente tenemos un sistema mucho más complejo que son las curvas cuadráticas, en la metrópoli que son producidas por esa complejidad de curvas que en algunas ocasiones se denominan curvas sobrantes. Las metrópolis se encuentran en una ubicación estratégica, en general, entre dos ecosistemas, el mar y la tierra, un paso del río en el fondo de un valle o la apertura de un paisaje en una cordillera hacia un valle. Por lo tanto, la metrópoli tiene una direccionalidad, que es la costa, que es un río, que es el valle, y así sucesivamente, y no están en una llanura sin rasgos distintivos, sin ningún elemento significativo que determinará su forma. Las metrópolis son determinadas por una ubicación geográfica muy fuerte, que es la ventaja de la ubicación, y por eso son metrópolis. De eso hablaremos en futuras presentaciones. Pero eso les proporciona la direccionalidad principal y una transversal. La direccionalidad principal es la directriz de la curva cuadrática y la direccionalidad perpendicular es la generatriz de la curva cuadrática. Y debemos entender estas complejidades para ser capaces de lidiar con las decisiones físicas que crearán la metrópolis. Tenemos luego un sistema de linealidades, la generatriz y la directriz, que crean un patrón de retícula, de una cuadrícula, que de hecho es una matriz y puedes lidiar con esas matrices de una manera matemática, proporcionando números para estas diferentes áreas de la metrópoli. Y trabajando juntos sobre cuál es la composición que alcanzará el equilibrio real en equidad social o eficiencia económica. Tenemos muchos ejemplos de esas matrices alrededor del mundo. Solo estoy presentando 9 de ellos aquí: El Cairo, Bombay, México, Teherán, Estambul, Maputo, Abuya, Bogotá y Nairobi. Pero tenemos muchos más, y la forma en que se trata con aquellos sistemas reticulares de la metrópoli es utilizando matrices matemáticas. Un ejemplo es Londres. Cómo los distritos son diferentes con diferentes figuras y diferentes elementos, se puede analizar la forma en que se comportan según su patrón, y luego proporcionar políticas en el mismo tipo de enfoque buscando los objetivos. Y este es, de nuevo, otro mapa de América con este tipo de matrices cuadráticas a medida que trabajan en el territorio. Muchas gracias. Veremos la próxima vez los procedimientos estratégicos y estructurales para controlar y aprovechar y gestionar una metrópolis. The metropolises are determined by a very strong geographical location, which is the location advantage, and that's why they are metropolis. And we will talk about that in the future presentations. But that provides them with a main directionality and a transversal directionality. The main directionality is the directrix of the quadratic curve, and the perpendicular directionality is the generatrix of the quadratic curve. And we must understand these complexities to be able to deal with the physical decisions that will create the metropolis. We have then a system of linearities, the generatrix and the directrix, that create a pattern of a reticula, of a quadricula, which is in fact a matrix. And you can deal with those matrices in a mathematical way by providing numbers to these different areas of the metropolis and working together what is the composition that will reach the equilibrium in social,
social equity or economic efficiency. We have many examples of those matrices around the world. I am just presenting 9 of them here. Cairo, Mumbai, Mexico, Tehran, Istanbul, Maputo, Abuja, Bogota, and Nairobi, but we have many, many, many. And the way you deal with those reticular systems of the metropolis is using matricial matrix mathematics and dealing. This is an example of London, how the boroughs of London with different figures and different elements can be seen and analyzed in the way they behave, their pattern, and then you can provide policies in the same kind of approach looking for the objectives. And this is again another map of America with this kind of matricial work as the quadratics as they work in the territory. Thank you very much. We will see next time the strategic and structural procedures to control and to harness and to manage a metropolis. And you can download these slides from the links which are in this slide. Thank you very much.